Dios los bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día. Y le podemos bajar un poquito, está un poquito fuerte. Que yo he titulado Lo que nos hace diferentes. Como iglesia es importante saber nuestra visión, nuestra misión, nuestros orígenes, porque cuando desconocemos eso no sabemos hacia dónde vamos. Y conocerlo nos ayuda a integrarnos más, pero lo más importante, a saber cómo encajamos, ¿sí? Hoy yo te voy a hablar sobre lo que es amistad. Les quiero contar un poco, porque hay muchos que no saben cuáles fueron los orígenes de nuestra iglesia. También un poco sobre qué es lo que nos caracteriza y lo que nos hace diferentes. Porque estamos justo en una etapa de reinvención, ¿sí? Por así decirlo. Estamos en una etapa de renovación, entonces hay cosas que queremos conservar y hay cosas que queremos mejorar. Yo he estado orando mucho y estudiando mucho sobre cómo podemos ser mejores, ¿sí? Cómo podemos ser mejores, obviamente como personas, pero más allá de eso, ¿cómo podemos mejorar como iglesia? ¿Cómo podemos mejorar como comunidad de fe? Como una congregación. Y yo te voy a hablar de las diferencias que tú vas a encontrar en nuestra iglesia de otras iglesias. Por ejemplo, bueno, antes de ir a ese punto, me acordé ahora, les voy a contar un poquito cómo empezó Amistad, ¿sí? Amistad empezó yo tenía 20 años, hace mucho, yo hoy tengo 50 años, o sea, hace 30 años. Tengo que contarles un poquito de mi trasfondo, porque creo que es importante para que entiendan cómo fue que empezó la iglesia. Yo fui llamado por Dios a los 15 años, yo conocí al Señor, y tuve una conversión muy, por así decirlo, muy rápida o muy extrema, si es la palabra, porque me metí de lleno, o sea, me fui con todo. A los 15 años, si bien era un adolescente, yo ya sabía claramente lo que era el bien y el mal, y llevaba un estilo de vida que no era de lo más agradable a Dios, y cuando yo me convertí dejé muchas cosas en mi vida. Me puse a leer mucho la Biblia. Mi conversión fue prácticamente de 180 grados, o sea, de un punto a otro. No de 360 porque volvés al mismo lugar, de 180 grados, ¿sí? Dejé mis amistades, dejé las relaciones que tenía, dejé de hacer cosas que hacía, y me metí de lleno a aprender de Dios, a leer la Biblia. Leía la Biblia todos los días oraba. Para ser una persona nueva o recién convertida, no es normal, ¿sí? Ahora yo me doy cuenta que no es normal, pero en ese momento así fue para mí. Fueron 14 o 15 años, no recuerdo exactamente, creo que es más seguro que 14, pero yo como 15 lo tengo como más fijo ahí. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a involucrarme en el grupo de jóvenes de mi iglesia, hasta que empecé a ser parte del equipo que organizaba las reuniones. Pero los pastores vieron mi crecimiento y me llamaron a ser parte de los líderes de jóvenes. Después me pusieron también a enseñar en la escuelita dominical. Yo me convertí en una iglesia que era una de las más grandes de mi ciudad, en Acapulco, México. Era una iglesia de unas 2,000 personas. Alquilaban un centro de convenciones, a veces se reunían en hoteles. Era una iglesia muy vibrante, muy activa, una iglesia con muchos ministerios. Y ahí estuve a cargo de nuestro grupo de jóvenes, eran 400 jóvenes. Después me pusieron como líder del grupo de adolescentes, que también eran unos 200 adolescentes. Y ahí fue donde conocí a Lucía, que era mi alumna. Lucía, que ahora es pastora, era mi alumna en el grupo de adolescentes. Y después ella empezó a ayudarme
porque vi que tenía algo, ¿sí? Entonces empezó a ayudarme con los adolescentes y la invitamos a formar parte del equipo de adolescentes y después fue parte del equipo de jóvenes. Después pasó el tiempo, empecé a dar clases a los adultos también, y a los 18 años el Señor me empieza a poner una inquietud, un deseo de involucrarme en la obra misionera. En mi iglesia tenía todo menos esa parte, no era una iglesia misionera. O sea, no tenían un ministerio de misiones, no enviaban gente a las misiones, porque bueno, tenían otra visión. Entonces Dios me llamó a salir de esa iglesia para buscar, y empecé a buscar un ministerio que tuviese visión misionera, pero en el Inter Dios me invitaron a predicar a un congreso de jóvenes que tenía una iglesia. Un vecino mío sabía que yo era cristiano y me invitó a compartir a un congreso de jóvenes y yo fui. Pero yo no sabía que esa iglesia no era una iglesia como la mía, de donde yo venía. Era una iglesia tradicional, era una iglesia que se llama, la denominación es Nazarenos, o la iglesia nazarena. Y en esa iglesia no creían en los dones del Espíritu Santo, ni en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no sabía eso. Y fui a predicar. Y bueno, se armó un revuelo porque justamente yo hablé del Espíritu Santo. Pero el pastor de esa iglesia fue tocado con ese mensaje, a pesar de que su doctrina y todo lo que él había estudiado en el Instituto Bíblico le decía otra cosa. Él le llamó la atención el mensaje y me invitó a orar con él en su iglesia, ¿sí? Él y yo solos, y un amigo que tenía que era un misionero justamente. Así que los tres empezamos a orar. Yo había estado en un ayuno de 3 días, porque Dios me había puesto, para que Dios se manifestara en esa iglesia. Así que yo seguí en ayuno, fuimos a orar, y me acuerdo que estábamos los tres tomados de la mano, ¿sí? El misionero, que no era tampoco, era presbiteriano el misionero. Entonces tenía un pastor. El presbiteriano es más tradicional que el nazareno, para que tengan una idea. Era presbiteriano, un nazareno, y estaba yo, y bueno, estábamos orando y de repente el Espíritu Santo lo empecé a sentir, que empezó a descender, y le dije al pastor, le dije: Arturo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti ahora. Y Arturo empezó a temblar, el pastor del nazareno empezó a temblar y cayó al piso y empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Tuvo una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas. Y me acuerdo que la esposa salió, porque la esposa vivía atrás de la iglesia, salió corriendo porque el pastor no es que estaba hablando bajito, estaba llorando, gritando, tenía una experiencia espiritual. El presbítero se quedó así, se asustó, no sé si se fue, solo que de repente no estaba más. Para mí se asustó. Y el pastor tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Después de eso, creo que no volví a ir. Lo dejé ahí con eso, y él me llamaba, me acuerdo: está pasando esto en la iglesia, está pasando esto otro, ¿qué hago? Empezaron a haber manifestaciones en su iglesia, o sea, demonios empezaron a salir. Y él decía: ¿qué le hago? Le dije: decirle que se salga en el nombre de Jesús. O sea, por teléfono le estaba diciendo cómo liberar a un endemoniado. O cuando gente empezó a sanar. El punto es que en su denominación eso no está permitido. O sea, no lo creen, no creen en eso, en sanidades, en dones. Entonces vino su supervisor y le dijo: tenés que dejar de estas prácticas porque no van con nuestra doctrina. Y él dijo: no, es que no puedo yo ignorar lo que me ha pasado, y tampoco puedo dejar, porque está en la Biblia. No puedo no hacer algo que está en la Biblia. Dice: me parece que nosotros estamos equivocados. Y bueno, empezó un ida y vuelta, y prácticamente lo que le dijeron al pastor: mira, esta es una advertencia, si no vas a ser expulsado de la denominación. A la semana viene un hermano de otra iglesia que lo conocía al pastor y le dice:
yo estaba orando y Dios me dijo que te entregue esto. Y le di unas llaves. Dice, estas son las llaves de una casa que yo tengo, que no la estoy ocupando. Dios me dijo que la vas a necesitar. El pastor dijo, bueno, está bien, gracias. Se quedó así. A la siguiente semana vienen la mesa directiva, su supervisor y otros de la denominación a hablar con él. Y bueno, después de una reunión le dicen, bueno, si vos no vas a cambiar tu postura, te tenés que ir. Entonces tenés una semana para abandonar la iglesia y la casa pastoral. O sea, ellos vivían atrás de la iglesia, vivían los pastores. Lo echaron. Y ahí él se acordó del sueño del hermano que vino y le dijo, en un sueño Dios le dijo que le diera la llave. Así que inmediatamente ya Dios le había proveído para su casa. Y así empezó mi ministerio, provocando este desastre al pobre pastor. No era un desastre, pero ahora que lo pienso, dijo, se metió en un lío bárbaro. Pero no, Dios ya tenía obviamente el plan, y después su iglesia, de haber sido por 80 años tener una conversión, esa iglesia, más bien se fueron miembros con él de la iglesia y iniciaron una iglesia que se llama Agua Viva, o Ríos de Agua Viva. Y es una iglesia que abrió otras iglesias en otros lugares, hasta en Suiza. O sea, se creció un lindo ministerio de ahí. Y así yo fui predicando en diferentes iglesias y pasaban cosas parecidas. Dios me empezaba a usar para despertar a muchos pastores, a muchas iglesias, y estuve así por un lapso de 2 años, desde los 18 a los 20 años, predicando en diferentes iglesias y a la vez ayudando a un ministerio de un profeta que se llamaba Richard Maiden, que era un profeta que cuando yo lo conocí me había como adoptado bajo su ala. Entonces cada vez que él iba a Acapulco, él me llamaba y yo lo acompañaba a ministrar en diferentes iglesias. Eso estuve haciendo de los 18 a los 20 años. En ese lapso también, mientras yo estaba predicando, me encontré con Renata y su mamá, con Lucía, la pastora. Se llama Lucía Renata, por los que no saben. Me encontré con ella y su mamá en la calle y le dije, hola, ¿cómo están? ¿Qué han estado haciendo? Hace mucho no las veía. Y dice, no, ahí andamos. Le digo, ¿se están congregando? No, me dijeron. ¿Por qué no? No, porque el papá de Renata no quería ir, porque no le gustaba la iglesia y vio muchas cosas que no le gustaron. Entonces ya no estaban yendo a ningún lugar. Y como Renata era mi alumna, yo le dije, ¿quieren que vaya a su casa y los visite? Bueno, entonces empecé a visitarlos una vez a la semana, y el papá le caí bien, porque yo no lo conocía, entonces le empecé a dar estudios a la familia, a Lucía, su hermano, su mamá y su papá, eran 4. Estudios en su casa. Después en otra ocasión me encontré con un amigo que también iba a mi iglesia antes, y le dije, ¿cómo estás? Christopher se llamaba. Bien, bien. ¿Y cómo vas en la iglesia? No estoy yendo. ¿Por qué no te estás congregando? No, porque me alejé, bla, bla. Dije, bueno, venite a un grupo que tenemos. Él vivía cerca de Renata. Y le digo, venite y ahí tenemos un estudio una vez por semana para que no te alejes de Dios. Bueno, vino. Después él invitó a un amigo. Después invitó a una amiga. Después empezaron a venir gente. Y de repente el departamento de donde vivía Renata se llenó. Estaba lleno. No podía, era mucha gente que empezó a venir. Y yo seguía predicando. Obviamente yo nunca estaba en mi intención ser pastor, porque yo no tenía el llamado a ser pastor. A mí me gustaba más predicar, y ya lo estaba haciendo. Predicar en otras iglesias era mi llamado. Entonces, mientras estábamos en ese grupo, tuve un sueño. Una ocasión soñé que venía un profeta con su esposa a Acapulco, y que había una reunión donde la esposa me tomaba de la mano, me daba una profecía, me decía ciertas cosas y listo. Fue un sueño lindo, pero yo me quedé y dije, bueno, está bien. Si eso capaz es de Dios, Dios me lo va a confirmar. Y me olvidé. Entonces una ocasión, mientras yo predicaba en una iglesia, me dice el pastor, ¿sabes que va a venir Richard Maiden?
y va a estar dando una conferencia para los pastores y líderes de Acapulco. Entonces, ¿por qué no venís? Ah, bueno, voy a ir. Entonces, cuando me invitaron, yo invité, le dije a Renata, a la mamá y creo que a Christopher, del grupo que tenían en el casa. Le dije, ¿no quieren venir conmigo? Puedo llevar a 2 o 3 más. Bueno, vamos, fuimos. Y cuando estaba esa reunión, yo estaba sentado en la primera fila, me sentaron ahí, no me senté yo, me llevaron ahí. Renata quedó por atrás con la mamá y Christopher. Y me acuerdo que todo lo que yo había soñado empezó a suceder. Entró el profeta con su esposa. Yo a la esposa no la conocía, por eso la mujer que yo soñé era la misma. Fue y llegando me vio y me dice, tengo una palabra de Dios para usted, pastor. Le dije, no soy pastor. Bueno, para usted, hermano. Y fue y me dijo exactamente lo mismo. Y en esa profecía, lo que ella decía es, yo estoy formando en ti un corazón de pastor y vas a iniciar una congregación que será una congregación llena de gente profética que será enviada a las naciones. No me olvido de eso. Me dijo otras cosas más, pero eso fue lo más importante. Yo por dentro decía, no, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor, porque yo sé lo que es el trabajo pastoral y yo no me sentía identificado. Pero la profecía dice, estoy formando en ti un corazón de pastor. Yo le dije, bueno, formalo Dios primero porque yo no tengo muchas ganas de ser pastor. Y sí, pasó con el tiempo, el grupo fue creciendo y yo ya sabía, dije, ya veo que Dios me va a decir que empiece con este grupo la iglesia. Y así fue. Después orando, todos coincidieron, bueno, de esa profecía Dios tiene un propósito y tenés que empezar la iglesia. Así que como ya no entrábamos en la casa, una ocasión viene mi mamá, mi mamá ya era cristiana, y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué si ya no entran en ese lugar? ¿Por qué no van a cerca de ahí, de donde vivía Lucía, había un centro, ¿no qué era? Era como una casa cultural, y tenían un auditorio, tenían obras de arte, así, algo así. Y tenían un auditorio, dice, yo soy amiga de la directora de la Casa de la Cultura, y yo estoy seguro que si querés yo te acompaño y les preste el lugar para que se reúnan ahí. El salón era un salón un poco como esto, con aire acondicionado, sillas, sonido, tenía todo. Entonces le dije, bueno, vamos, probamos, fuimos y me dice, sí, no hay problema, solo paguen los del servicio de la luz y el aire y se los prestamos. Le dije, mire que es para una iglesia. Sí, está bien. Bueno, así que ahí empezamos la iglesia y me acuerdo que la primera vez que llegamos, pues teníamos que poner un cassette para que haya música. Después le dije, Lucía, tenés que empezar a aprender a tocar el piano. Así que Renata empezó, tin, 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 y así empezó la iglesia. Al poco tiempo, creo que, si no está Lucía por acá, ¿no? No, está con los chicos. Bueno, ella me iba a ayudar con las fechas. Pero al poco tiempo nos tuvimos que mudar porque el salón nos quedó pequeño. Y dijimos, bueno, es tiempo de tener un lugar propio, o por lo menos alquilar un lugar donde no tengamos que estar sacando, porque teníamos que sacar equipo, después ya llevamos el piano, todo. Y alquilamos un lugar en un segundo piso, todo un piso entero, más grande que esto, o no, un poquito así, un poquito más. Empezamos a alquilar, hicimos un contrato y ahí empezó la iglesia. Y la iglesia creció, un lindo grupo, y en menos de 3 años ya había varios pastores que se habían preparado para ser pastores, un lindo grupo de liderazgo, gente congregándose regularmente, y así empezó nuestra iglesia. A 5 años más o menos de haber empezado la iglesia, para esto la iglesia en las reuniones se caracterizaba por haber mucho fluir del Espíritu Santo, y sobre todo había muchas profecías. Los hermanos, Dios les hablaba en sueños, en visiones, o recibían los dones proféticos, se manifestaban muy fuertemente.
Y obviamente yo tenía un don profético por haber estado por mucho tiempo acompañando a este profeta, Richard Maiden. Se desarrolló en mí y aprendí a fluir en lo profético, y eso se pasó a la iglesia, por así decirlo. Y bueno, y en la profecía Dios nos había dicho que iba a ser una iglesia llena de gente profética. Entonces, cuando orábamos, Dios hablaba, y una de esas veces Dios dijo: yo los estoy enviando a Argentina. Van a abrir una iglesia en Argentina y yo voy a abrir las puertas, etcétera. Bueno, dijimos, está bien, ya teníamos otras profecías, Dios nos hablaba de otras cosas, entonces lo tomamos como, no pensábamos que iba a ser tan cerca. La iglesia, yo como era había estudiado diseño en la Universidad de Diseño Gráfico, había hecho una página web para la iglesia. En ese tiempo, estamos hablando de hace 30 años, no había muchas iglesias con página web, entonces yo había diseñado una página web. Y me acuerdo que una vez me llegó un mail, mirá lo tremendo, un email de una chica, hija de un pastor que se llamaba Mónica, de Salta, Argentina. Yo nunca había. Y me decía: pastor, queremos invitarlo a un congreso que vamos a hacer en Salta y para tales fechas. Y nosotros queremos cubrir sus gastos y traerlo y que venga a predicar. Yo dije, wow, nunca me invitaron de otro país. Yo predicaba en iglesias en México, no solo en mi ciudad, ya estaba predicando en otras ciudades, en otros estados, pero nunca me habían invitado de otro país. Entonces yo les escribí, les respondí, sí, con gusto, pero por favor dígame cómo supieron de mí o cómo. Y me escribe esta hija del pastor y me dice: nosotros estábamos reunidos de varias iglesias, coordinando este congreso, y dijimos, bueno, ¿a quién invitamos? Entonces surgieron nombres, y empezó a haber desacuerdos sobre a quién se invitaba. Entonces dijimos, ¿por qué no oramos y que Dios nos guíe? Entonces orando, el Espíritu Santo empezó a fluir entre ese grupo, y alguien dijo mi nombre, Noel. Dios me dice que tenemos que llamar a Noel, un pastor de México. Dijo así. Y otro dijo, sí, es un pastor de México. Y ahí se metieron a la internet y empezaron a buscar Noel, pastor, México, y bueno, no había tantos. Salió nuestra página de la iglesia, y así fue como me contactaron. O sea, no me conocían, Dios les dijo. Y como nosotros ya teníamos la profecía de que tendríamos que venir a Argentina, acepté. Antes, bueno, no había tantas, pero podría haber sido cualquier cosa. Acepté sin saber y vine a Argentina. Obviamente hice escala en Buenos Aires, y yo contactando a otros amigos de México, le dije, yo voy a Argentina y no me gustaría ir solo a este evento. ¿Conoces algún pastor en Argentina que me pueda recibir? Me gustaría conocerlo, que nos pueda ir a predicar. Entonces me contactaron con un par de pastores de Buenos Aires, como yo hacía escala aquí. Entonces vine, fui al congreso, muy lindo, muy hermoso, pero yo sentía que la iglesia iba a ser en Buenos Aires. Entonces vine a Buenos Aires, estuve con 2 pastores que eran conocidos de unos amigos de México, prediqué, Dios se movió muy lindo, pero bueno, hasta ahí no pasó nada. Después volví a México, ¿sí? No es que se abrió una puerta, no, prediqué y sí, empecé a tener contacto, y con estos pastores yo me mantenía en contacto, y les dije, miren, yo quiero ir a Argentina nuevamente, porque Dios nos está llamando a nuestra iglesia a ir a Argentina. Entonces, si me podés contactar con otras iglesias para empezar a ir por más razones a predicar, pero por dentro mi principal razón era empezar una obra en Buenos Aires, ¿sí? Pero necesitaba un contacto, alguien, para una puerta, como hacía el apóstol Pablo. Él buscaba una puerta que se abra, una relación para poder llegar a un lugar. Entonces estuvimos orando mucho,
y yo quería conocer más gente argentina, y así que empecé a entrar a chats donde había argentinos. En aquel entonces no había redes sociales, solo había chats. Eran grupos, páginas donde vos entrabas, ponías tu nombre y de repente ¡fum!, te aparecía una pantalla con mucha gente hablando como loca. Y yo entré a chat cristianos y para buscar gente. Y ahí, una ocasión conocí a Carolina en uno de esos chats, que ahora es mi esposa. Conocí a Carolina, nunca iba a pensar que ahí Dios me tenía preparada a mi esposa, ¿no? Y le dije, mirá, yo estoy yendo a Buenos Aires, y empezó una relación de amistad. Así que dije, tengo otro contacto más, y vine en el 2000. Yo había ya venido antes, después pasó el corralito, y dije, no, se está poniendo muy fea la cosa acá, y se ve que no era el tiempo, así que esperé desde 2010, yo vine en 2000, antes del corralito, en el 2000, ¿el corralito en qué año fue? ¿En el 2000? 2001, ¿no? Yo vine en el 99, yo vine la primera vez, después vine en el 2000 y después ya no vine más hasta 2003, creo, que fue 2002 o 2003, que fue donde conocí a Carolina y a Juan Carlos. Ellos me fueron a esperar al aeropuerto de Seiza y ahí empezó el contacto, que era Juan Carlos. A través de Juan Carlos conocí a su hermano, que era Martín, que era pastor en una iglesia. Y justo ellos estaban un poco distanciados de hace años. Ellos estaban distanciados de hace años por problemas personales, de negocios, porque ellos habían tenido un negocio juntos, las cosas no habían salido muy bien y se habían distanciado. Pero cada muerte de obispo, ¿no? Se veían muy poco, ¿no? No es que estaban peleados, pero sí no se veían mucho. Entonces yo le dije, ¿por qué no retomas tu relación con tu hermano? Entonces, no sé dónde, fuimos a verlo al trabajo, me acuerdo, y se ve que le caí bien a Martín y ahí nos invitó a comer a su casa. Y ahí, bueno, ellos empezaron a retomar su relación y con Martín le dije, mira Martín, yo vengo a poner una iglesia. Justo Martín, su iglesia había tenido unos problemas, una división muy fuerte y él se había quedado él solo con una familia y un salón vacío en Villa Crespo, en la iglesia de Tres Lomas, el edificio de Tres Lomas. Entonces yo le dije, Martín, ¿por qué no empezamos una obra? Pero si vos querés, vos tenés el lugar, yo tengo la visión y el llamado, y está Juan Carlos también. ¿Por qué no nos unimos y empezamos una iglesia? Pero yo le expliqué, te tengo que explicar cómo es nuestra visión. Nosotros somos así, creemos en esto. Él creía también en lo mismo, pero hay algunas cosas que para él eran nuevas, como el ministerio apostólico, el ministerio profético. Él había llegado hasta los dones, pero no era, en ese entonces, estamos hablando hace bastante, no bastante, pero ¿cuánto? ¿Cuándo? 2003 para ahora, sí, más de 20 años. No se oía demasiado sobre el ministerio apostólico y profético, era más sobre el evangelismo y los dones del Espíritu. Yo le dije, nosotros somos una iglesia así, apostólica, creemos en esto, en los 5 ministerios, creemos en los dones del Espíritu Santo, escuchamos la voz de Dios, trabajamos así, etcétera, etcétera. ¿Estás dispuesto a aceptar este tipo de estructura? Y yo estaría a cargo de la iglesia como apóstol, y bueno, vos y Juan Carlos podrían ser pastores de la iglesia. Entonces oramos, le dijimos, bueno, vamos a orar 3 días, ayunamos 3 días y nos volvemos a juntar. Nos reunimos y Dios nos habló lo mismo a los 3 y ahí empezamos la iglesia en Tres Lomas. Yo les cuento todo esto para que vean cómo Dios se va moviendo y cómo Dios va operando, como los hermanos de Salta, ¿sí? Cómo Dios les habló, Dios nos habla en México, cómo vino una profecía, cómo Dios va uniendo. Mi pastor, ¿se acuerdan que yo había estado en busca de un ministerio al cual pertenecer o formar parte? Porque yo siempre había estado bajo autoridad, entonces yo no quería estar solo. Y yo siempre oraba. Y en el intermedio, Richard Maiden, que era un profeta, era como un padre espiritual para mí, pero como él él viajaba mucho, después se mudó a Inglaterra,
Él era de Estados Unidos, se mudó a Inglaterra y él no tenía una iglesia, o sea, él era un profeta itinerante, entonces no tenía una estructura como para darnos una cobertura espiritual. Pero bueno, mientras tanto yo estaba bajo su ala, por así decirlo. En el intermedio entre que yo vine entre que empezó la iglesia y vine a Argentina a abrir la iglesia, en ese intermedio, en Estados Unidos, Dios le habla a un apóstol y le dice, tienes que ir a Acapulco. Él nunca había ido a Acapulco. Vas a ir a Acapulco, vas a conocer a un joven que es pastor y vas a ser un padre espiritual para él y lo vas a apoyar. Y él dijo, bueno, va con la esposa y le dice, ¿sabes qué? Dios me está llamando a ir a México, pero ¿a dónde vas a ir? No sé. ¿Tenemos a alguien que conozcamos en México? No. Ah, sí, me acuerdo, había un misionero, Mike se llamaba, dice Miguel, que está en México. Dice, justo está en Acapulco. Bueno, Dios me mandó a ir a Acapulco. Entonces lo contacta a Mike. ¿Sabes qué, Mike? Voy a ir a Acapulco y necesito conocer a todos los pastores de la ciudad. Porque entre ellos va a haber un pastor que Dios me va a decir que es el pastor a quien yo voy a apoyar. Entonces, Mike era amigo mío. Nos conocíamos. Sí, no éramos re amigos, pero era un buen amigo. Era un misionero de Estados Unidos y una ocasión me llama, pasó así. El pastor de Estados Unidos era John Eckhart, mi pastor ahora. Dios le había hablado ir a México. Entonces, cuando llega a Acapulco, justo coincide que a Mike lo visitaba su pastor. Entonces le dice a John, mira, John, no te voy a poder acompañar y llevar a las iglesias porque justo vino mi pastor, mi padre espiritual, y tengo que hacer varios eventos con él, pero no te voy a dejar en banda. Entonces Mike, como sabía que yo hablaba un poco inglés, me llama y me dice, así de última hora, ¿sabes qué? Me explicó, me vino mi pastor sin avisar y tengo que atenderlo, y a la vez tengo un pastor amigo de Estados Unidos que viene y no habla español y necesita a alguien que lo ayude a visitar iglesias, y yo sé que como vos predicás en varias iglesias, sé que vos conocés a más pastores que yo, ¿lo podrías llevar? Bueno, y tenés autos, sí, dale. Entonces fui y ahí conocí a John, y con John fuimos a muchas iglesias predicando y conociendo pastores, y al final él se volvió a venir hasta que me dijo, ¿sabes qué, Noel? Me parece que vos sos el pastor que yo buscaba. Estuvo buscando por todas las iglesias y justo el primero que conoció era yo. Y dice, Dios me habló y me dijo que vos sos el pastor así. Bueno, después John vino a Argentina cuando abrimos la iglesia. Pero yo quiero que entiendan cómo se van dando las conexiones, no por una intervención humana, sino por un propósito divino. Entonces, nuestra iglesia no nació ni por una división, ni por un problema, ni porque alguien dijo, bueno, pongámonos una iglesia. Es importante saber cómo nació una iglesia. Nuestra iglesia nació por una profecía, porque Dios quería establecer una iglesia con las características de nuestra iglesia. Hoy, nuestra iglesia, estamos hablando de 2003 ahora, estuvimos varios años en Villa Crespo, después la zona nos pareció un poco, era cerca de Guarnes, y en los fines de semana Guarnes es un cementerio, bueno, está cerca de la Chacarita, pero no hay gente, no hay nada de gente. Entonces estábamos en un barrio que los fines de semana no había nadie, era muy difícil crecer, y empezamos a orar y a buscar un lugar hasta que encontramos este lugar. Me acuerdo que lo encontró el pastor Juan Carlos, vos lo encontraste en el diario, algo así, ¿te acordás? Venimos, le dejamos un papel, me acuerdo, porque estaba publicitado, era una familia de hermanos que habían muerto los padres y estaban en sucesión y vendían el lugar, y lo conseguimos a un buen precio. Teníamos un terreno que un hermano había donado, que ya había muerto, que había donado para la iglesia, y juntando eso, más Dios le dio una estrategia al pastor Juan Carlos de invertir lo que tenía la iglesia, de invertirlo en algo que
que iba a multiplicarse y sucedió, y no es que se duplicó, pero produjo más la venta de ese terreno y pudimos comprar este lugar, ¿sí? Y acá nos mudamos, si no me equivoco, las fechas 2012, 2015, por ahí. Ya estamos hace bastante acá. Este lugar, ¿sí? ¿2012, Caro? Sí. Ah, Hans ya había nacido. Es verdad, acá lo presentamos al Señor, así que fue 2012. Bueno, esa es la historia. Después de la pandemia, nuestra iglesia sufrió un revés muy fuerte. Bueno, muchas iglesias, pero mucha de la gente que teníamos teníamos mucho extranjero, algunos se volvieron a sus países, otros dejaron de venir, hubo gente que se dejó de congregar y prácticamente tuvimos que empezar de cero, ¿sí? Después de la pandemia del 2019. ¿Sí? Obviamente no fue en 2000, fue 2021, fue la más larga, hasta que empezamos a poder tener reuniones regulares. Pasó tiempo y ahora estamos en una etapa de recomposición, de reinvención, ¿sí? Y de renovación. Pero yo les quería contar esto para que los que no conocían, porque tenemos gente que no conocía la historia, la conozca. Y yo había preparado algunos puntos, yo les voy a hacer una segunda parte, porque ya se me pasé, ya más bien ya me sonó esto que ya estoy en el tiempo máximo. De las diferencias que tú vas a encontrar en nuestra iglesia, o qué nos hace diferente. En otras iglesias, por ejemplo, tú debes acompañar la visión de la iglesia y adaptarte a la visión de la iglesia. No es muy importante tu llamado, tu visión. Para nosotros en Amistad sí es importante. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu misión? Y una de nuestras tareas es ayudarte a desarrollar el llamado que Dios hizo a tu vida y poder ser instrumentos que Dios use para que vos crezcas. Y obviamente, si dentro de ese llamado y esa visión tú encuentras que la visión de la iglesia te es útil para crecer, bienvenido. Pero antes de la visión general, nos interesa la visión particular de cada hermano que es parte de la iglesia. En otras iglesias también, por ejemplo, iglesias medianas o grandes, vos sos un número más. No es porque yo critique, solamente porque es así en el sentido práctico. Si vos vas a una iglesia donde hay 1500, vas a ser un número más, ¿sí? En nuestra iglesia tenemos una visión de familia y cada hermano es importante, cada persona es importante para nosotros porque entendemos y reconocemos el valor del individuo, ¿sí? Jesús lo supo ver en esos 12 que eligió. Él podría haber ido directo a las multitudes, pero él eligió a individuos y se enfocó en el individuo y apostó a ellos y los ayudó a crecer, y esos individuos se convirtieron en grandes reformadores, en grandes apóstoles. Entonces nosotros apostamos al valor del individuo más que al valor de los números. O sea, no vamos a priorizar los números por sobre los individuos. Ahora, en la lógica a algunos les puede parecer raro porque en general a las iglesias les interesa más ser muchos y crecer rápido y tener mucha gente, como si eso fuese el fin de la iglesia. Si bien salvar almas obviamente es importante, el fin de la iglesia no es crecer por crecer, ¿sí? El fin de la iglesia es hacer discípulos. Jesús dijo, id y haced discípulos, no dijo, id y haced iglesias. Él dijo, id y haced discípulos. Entonces, para nosotros el discipulado es más importante que el hacer la iglesia. Amén. En otras iglesias, para poder servir, tenés que pasar por 1000 clases, cursos, filtros y hacer fila de espera, porque es así, funcionan así. Yo estuve en la iglesia grande y es así. En Amistad no es así. En Amistad, siempre que haya una oportunidad de servir y siempre que vos tengas una motivación correcta, podés hacerlo. Tenemos suficiente espacio para que alguien que quiera servir al Señor, sinceramente pueda hacerlo. Amén.
En muchas iglesias también vas a encontrar un énfasis a veces desmedido o exagerado por recaudar recursos, ¿sí? Y un énfasis también exagerado en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Porque las iglesias necesitan recursos. Pero en nuestra iglesia, no es que esté mal, ojo, no estoy, cuando yo hago diferencias, no es que estoy diciendo, no, eso está mal y esto está bien, no. Justamente estoy marcando la diferencia, nada más. ¿Por qué? En el ministerio vos tenés dos opciones. La más común es que el que vive para el Evangelio viva del Evangelio, eso dice la Biblia. Esto es que los que predican, que los que sirven en la iglesia, vivan de la iglesia. Pero había un loco en la Biblia, Pablo, que él decía, yo pudiendo vivir del Evangelio, he decidido que mis manos basten, ¿sí? Y yo he puesto para la obra. Dice, ese es mi orgullo, decía Pablo, por así decirlo. Ese es mi mérito, mi galardón, no me lo van a robar. Que yo pudiendo vivir del Evangelio, no vivo del Evangelio. Y Pablo, ¿qué hacía? Hacía tiendas, carpas, y con eso se mantenía, y era un gran apóstol en la iglesia, pero no vivía de los recursos de la iglesia. Entonces, desde que Dios nos llamó, hoy empezamos la iglesia en México, decidimos eso, que los pastores y los líderes de la iglesia no vivan de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se facilita. En nuestra iglesia no hay un pastor, como en otras iglesias. Hay varios pastores, entonces no hace falta que estemos todos haciendo, o una persona haga de todo y descuide a su familia. No, todos podemos colaborar. Entonces eso nos da la libertad de decir, yo no necesito vivir de la iglesia, ¿no? Porque tengo mi trabajo, tengo mi negocio. Entonces todos los que servimos en amistad lo hacemos por amor, no tenemos un sueldo. Y eso nos da la libertad de no estar todo el tiempo a la gente, diezmen, ofrenden. No es algo importante para nosotros, porque entendemos que el dar es una bendición, es un privilegio, no es una obligación. Entonces el que da lo hace por amor, lo hace porque ha entendido que es parte que es un privilegio ser parte del darle a Dios a su obra, para que la obra de Dios continúe. Pero nunca ha sido algo importante en nuestros temas o en la visión de la iglesia, y eso nos hace libres para también poder hablar con libertad de esto. ¿Sí? Nosotros damos, los pastores diezmamos, todos los que están en la iglesia pueden diezmar, todos los que sirven diezman, pero no hay una obligación, no hay un énfasis, no es que te vamos a estar todo el día como pasa en algunas iglesias. Entonces tenemos eso claro, porque a veces ha sido más estorbo para mucha gente, ¿sí? Porque ha habido, no te digo que es lo general, pero ha habido iglesias que han hecho mal uso de esto, o no son muy transparentes, o no sé, ellos darán cuenta al Señor. Pero ha habido gente que ha hecho mal uso de las finanzas o de los recursos de la iglesia. Y en ese sentido nosotros tenemos libertad de poder hablar porque no vivimos de los recursos de la iglesia. En otras iglesias a veces no se habla toda la verdad o no se predica toda la Biblia porque hay gente que se puede ofender. Hay temas que no se tocan, ¿sí? Hay pecados que no se dicen. Y en nuestra iglesia no. En nuestra iglesia priorizamos la verdad, ¿sí? Porque justamente como no vivimos de los sueldos de la gente, o de sus ofrendas o de sus diezmos, somos libres para poder hablar la verdad, lo que dice la Escritura. Entonces, si a veces esa verdad incomoda, o si a veces lo que predicamos puede causar incomodidad en algunos, y puede llegar que algunos digan, yo no me voy de esta iglesia porque hablan de esto, del pecado, y me siento acusado, ¿no? Bueno, nosotros tampoco acusamos, pero somos libres para predicar. Y eso a veces no sucede en otras iglesias porque los pastores dicen, no, si digo esto, se me va a ofender la gente, se me van a ir, y entonces ya no vamos a poder seguir o vamos a perder gente. Entonces, como nosotros los números no son nuestra prioridad ni lo que nos marca el ritmo,
somos libres para poder predicar toda la verdad, ¿sí? Entonces llamamos al pecado, pecado, a la carne, carne, buscamos la santidad, predicamos la cruz, predicamos negarse a sí mismo. Y si en el camino alguien se ofende, lo sentimos, nos pone muy tristes, pero no vamos a dejar de hablar la verdad ni de declarar todo el evangelio. Hay en algunas iglesias que, esto lo vamos a ver más adelante, que el gobierno de la iglesia también, por ejemplo, se llama episcopal, donde hay un pastor por iglesia. Ese se llama un tipo de gobierno en una iglesia, es episcopal, donde el pastor manda, decide, es un hombre que decide todo. En nuestra iglesia no funciona así, porque no es el modelo bíblico. En la iglesia había apóstoles y había profetas, y dice la Biblia que el fundamento de la iglesia es el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y después había presbiterios, había grupos de ancianos, había otros líderes y otros pastores. Fíjese en la Biblia, la única palabra donde se menciona pastor en el Nuevo Testamento es donde dice: sujetaos a vuestros pastores. Ese es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que habla de los pastores. Y no habla de un pastor, sino diría sujetaos a vuestro pastor. Dice sujetaos a vuestros pastores. Porque en la iglesia primitiva había más de un pastor. Lo de un pastor por iglesia vino mucho después, ¿sí? Hubo un concilio donde la iglesia de Roma, el obispo de Roma, el pastor de Roma, la iglesia cristiana se convirtió en la iglesia católica con el paso del tiempo. Cuando Constantino decidió que la iglesia cristiana iba a ser la iglesia oficial del Imperio Romano, muchos pastores y líderes de la iglesia empezaron a adquirir poder, notoriedad. Antes la iglesia era perseguida y de repente los pastores, la iglesia cristiana viene a ser la iglesia oficial, y muchos pastores que eran perseguidos, que antes se escondían en las catacumbas, pasan los años, mueren y nace una nueva generación de pastores que ahora se codean con la aristocracia, se codean con los ricos, y de repente dicen: no, ya no vamos a sujetarnos a los apóstoles. Y el obispo de Roma empezó la primera rebelión donde los pastores dijeron: no, ahora yo voy a ser el líder, y dejaron de fuera a los apóstoles y a los profetas. Y ahí se empezó lo que se llama el gobierno episcopal. Y de ahí la Iglesia Católica tomó para poner un sacerdote por iglesia. Y de ahí, cuando se da la reforma en el año 1500 en Lutero, Lutero reformó muchas cosas, pero no reformó el gobierno. Y quedó un pastor por iglesia. Después vinieron otras reformas donde sí se hizo un gobierno más bíblico, donde hay apóstoles, profetas, donde hay un cuerpo de liderazgo que son el presbiterio. Entonces, hoy en día muchas iglesias todavía se gobiernan bajo el modelo de Roma, donde hay un pastor por iglesia. ¿Sí? El pastor fulano es pastor de tal iglesia. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Uno, que no tienen los 5 ministerios. Y dos, que ese pastor no le rinde cuentas a nadie. Entonces, si el pastor se manda una macana, o si hace algo incorrecto, o se equivoca, no hay quien lo corrija, porque no rinde cuentas a nadie. En nuestra iglesia, todos están bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. O sea, yo rindo cuentas a mi pastor, pero él a su vez tiene una autoridad a quien rendir cuentas. Todo el mundo está bajo autoridad. No hay nadie infalible o nadie que no pueda ser, que no rinda cuentas. ¿Sí? Todos tenemos que rendir cuentas. Y acá en la iglesia también, los pastores están bajo autoridad. Todos los que sirven están bajo autoridad. Entonces todos podemos ser corregidos, todos podemos ser disciplinados si hace falta, todos podemos ser restaurados, ¿sí? Pero eso no sucede a veces en las iglesias donde hay un pastor como la cabeza y después está el resto de la iglesia. No es el modelo bíblico. En el modelo bíblico había ancianos, había un presbiterio, había apóstoles, profetas,
y el Espíritu Santo era quien dirigía. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer y de llevar siempre desde que empezó la iglesia en México. Y esa es una gran diferencia que le da, por ejemplo, vos vas a una iglesia grande y dices, quiero hablar con el pastor, y no, te dan con un líder de célula, nunca vas a poder hablar con el pastor, o tenés que esperar una cita de 3 años para hablar con el pastor. Y vos acá tenés varios pastores y vos podés hablar cuando quieras con el pastor, no son inalcanzables, no son estrellas del firmamento. Podés hablar con cualquiera de los pastores, si sea una iglesia grande o pequeña, la visión es así, porque así era en la Biblia. Esa es otra de las ventajas. Tengo otras más que los voy a dejar para el domingo que viene, pero hay muchas diferencias que hacen Amistad una iglesia especial, y yo quiero que las conozcan para que sepan y digan, qué bueno, eso está muy bueno. Porque hay muchas cosas que a veces desconocemos y que pensamos que es todo lo mismo y no es así. Y lo importante para uno como creyente es decir, yo sé a qué iglesia voy, sé lo que creen en mi iglesia, sé cómo se manejan los líderes, sé cómo se inició mi iglesia, sé qué espíritu hay en mi iglesia, sé su postura frente a esto, frente al otro. Eso es bueno saberlo, porque a veces no lo sabemos, pensamos que todas las iglesias con que haya música, haya predicación, listo, ya está. Y no es así. No es así. Después saltan cosas y dice, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó en la iglesia? O no me siento cómodo, o esto no me gusta. Es importante saber cómo funciona en la iglesia para decir, yo quiero ser parte de eso. Amén. Bueno, pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Disculpen si me extendí, pero estamos justamente en una etapa donde estamos renovando nuestra iglesia, y es importante que los que están llegando ahora y son nuevos miembros de la iglesia, que os están conociendo, dicen yo creo que esto les va a dar mayor claridad, de decir, me identifico con eso me gusta, o decir no me gusta. Entonces nos da más claridad y nos da más libertad de elegir, y a la vez nos vamos a sentir mejor de saber dónde estamos. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú quieres hacer. Yo sé que nada es casualidad en tus caminos, sobre todo para aquellos que te buscan y aquellos que quieren hacer tu voluntad. Y yo sé que los que están aquí los trajiste tú. Y yo sé que tú tienes un propósito. Y yo sé que los que están en casa y que son parte de esta iglesia, tú los escogiste, Señor. Ayúdanos a poder integrarnos como familia y poder avanzar en tu reino y poder cumplir tu propósito. Queremos, Señor, también ser útiles a otros para ayudarlos a crecer, a descubrir su llamado, a descubrir su propósito en Cristo. Nos ponemos en tus manos en este día, te pedimos que sigas obrando en nosotros, y gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, y gracias por el privilegio de ser parte de esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, les invito a que se saluden unos a otros en el amor, Señor. Nos despedimos de los que nos ven en nuestra transmisión, y los de acá de casa, vamos con una alabanza. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @Iglesia Evolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga.
Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.